Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Sánchez y en esta oportunidad hablaremos sobre la elección del diseño de la investigación en la ruta cuantitativa. Información obtenida del libro Metodología de la Investigación por Hernández y Mendoza 2019. Muy bien, veamos, ¿qué es el diseño de la investigación? Una vez que precisaste el planteamiento del problema, definiste el alcance inicial de tu investigación y formulaste la hipótesis, es necesario que visualices la manera práctica y concreta de responder a tus preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos que fijaste. Entonces veamos qué es un diseño. No es más que todo un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información. En este caso hablamos de los datos, requerida en una investigación con el fin último de responder satisfactoriamente al planteamiento del problema. Tipos de diseños cuantitativos. Tenemos los experimentales y los no experimentales. Los experimentales se dividen en preexperimentales, experimentales puros y cuasi experimentales. Mientras tanto, los no experimentales se dividen en transversales y longitudinales. Estos a su vez son los más utilizados en investigaciones de pregrados y algunas en posgrado. Veamos el diseño experimental. Viene a ser la situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes, que vienen a ser las causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes. Estos vienen a ser los efectos. Requisitos y características distintivas de los diseños experimentales. Los requisitos, condiciones necesarias o características de los experimentos son fundamentalmente tres. 1. Manipulación intencional de una o más variables independientes. 2. Medición de las variables dependientes. Y 3. Control sobre la situación experimental. Primero, manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, en este caso es la consecuente. Cabe destacar que como investigador puedes incluir en tu estudio dos o más variables independientes como dependientes, cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente. Al variar intencionalmente la primera, la segunda también variará. Por ejemplo, si la satisfacción en el trabajo es causa de la productividad, al variar la primera, deberá modificarse la segunda. Por ello su alcance es explicativo. Entonces, a mayor satisfacción en el trabajo, mayor será la productividad. Si la satisfacción no es muy eficiente, pues simplemente la productividad tenderá a disminuir. Veamos otro ejemplo. Efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de los niños. Podemos hacer una investigación experimental con dos grupos de niños. A un grupo que vean contenidos violentos como de peleas, guerras, donde se vea el derramamiento de sangre, y otro grupo que solo se dedica a ver temas educativos, ¿no?, donde puedan compartir sanamente los niños. Después de un tiempo se pueden observar los resultados, donde vamos a poder corroborar nuestra hipótesis. Si el niño que ve programas agresivos absorbe esa conducta agresiva, entonces si es cierto, entonces corroboramos nuestra hipótesis. Bueno, entonces mientras los otros no, los otros poseen una conducta más pasiva, más tranquila, de acuerdo al programa que han visto. Entonces de esta manera podemos ver este estudio experimental sobre ambos grupos de niños y los contenidos que ellos han visto. Segundo, medición de las variables dependientes. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene sobre ella. La medición de la variable dependiente resulta igualmente importante y, como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Imagínate que conduces un experimento para evaluar el efecto de un nuevo método de enseñanza en la comprensión de conceptos de salud preventiva por parte de ciertos niños. Y en lugar de medir la comprensión, mides la memorización. Por más correcta que resulte la manipulación de la variable independiente,
el experimento resultaría un fracaso porque la medición de la dependiente no es válida. Una cosa es comprensión y otra memorización. Nosotros sabemos que la memorización la puedes dar en ese instante o por algunos días, pero no en el corto, mediano o largo plazo. Estos conceptos que haya absorbido a través de la memorización los va a perder pasando el tiempo, mientras que la comprensión no. La comprensión le queda, en este caso de salud preventiva, cómo evitar obtener ciertas enfermedades a través de la prevención. Estos a su vez los niños pueden aplicarlos con su entorno familiar o amigos, ¿no? La comprensión es lo que da mejores resultados para que esta investigación sea válida. Si no, no es válida. Tercero, control sobre la situación experimental. El control o validez interna se refiere a que si en el experimento observas que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se deba verdaderamente a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si encuentras que una o más independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, puedas estar seguro de ellos. En otras palabras, saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Entonces no olvidemos que tenemos que tener el control de ambas variables que se están tratando en un experimento. Clasificación de los diseños experimentales. Estos se dividen en preexperimentales, experimentales o experimentos puros y los más usados, aunque con menor control, llamados cuasi experimentales. Veamos el primero, diseños preexperimentales. Se denomina así porque su grado de control es mínimo. Son diseños con un grado único. Existen dos básicos, el estudio de casos con una sola medición y el diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo. Ahora veamos los diseños experimentales o experimentos puros. Estos diseños reúnen los dos requisitos para el control y validez interna. En este caso hablamos de grupos de comparación, que viene a ser la manipulación de la variable independiente y equivalencia de los grupos. Llega a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En este diseño los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Pasos de un experimento. Primero, decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye el mayor número de variables. Deben incorporarse solamente las variables que sean necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de investigación. 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. Pueden ser una o más. 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo perfil apropiado de acuerdo al planteamiento e hipótesis. 5. En el caso de que sean personas, reclutarlas. Primero, informarles del experimento y segundo, obtener su pleno consentimiento. Ellos deben estar informados de todas las implicancias de participar en este experimento. 6. Elegir el diseño experimental o cuasi experimental adecuado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. 7. Planear cómo vamos a manejar a los casos o participantes. 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos, y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Veamos este diseño no experimental, que son los más usados por estudiantes de pregrado y algunos de posgrado. Se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, o sea, no se tocan las variables, solo se describen.
Es decir, se tratan de estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables independientes para su efecto sobre las otras variables. Veamos, estos se dividen en transeccional o transversal y longitudinal. El transeccional o transversal habla más que todo sobre la recolección de los datos en un solo momento. Estos se dividen en exploratorio, descriptivo y correlacionales. El longitudinal nos habla de la recolección de los datos en varios momentos. Estos se dividen en de tendencia, de evolución de grupos y de diseños panel. Transversal exploratorio. Estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. Por ejemplo, Amate y Morales nos dicen que pretendían obtener un panorama sobre el grado en que las empresas de una ciudad de México contrataban a personas con capacidades distintas. Cuando hablamos de capacidades distintas, pues nos referimos a impedimentos físicos, deficiencias motrices, visuales o mentales. Ellos buscaron en los archivos municipales y encontraron muy poca información. Entonces acudieron a las cámaras empresariales de la localidad y tampoco descubrieron datos que les fueran útiles. Así, iniciaron un sondeo en las organizaciones productivas de la ciudad, haciendo una serie de preguntas a los gerentes de personal, recursos humanos o los equivalentes a estos. Y les preguntaron los siguientes: ¿contratan personas con capacidades diferentes? ¿Cuántas personas al año o al mes? ¿De qué perfiles? ¿De qué tipo de empleos? Al explorar la situación lograron formarse una idea del problema que les interesaba y sus resultados fueron exclusivamente válidos para el tiempo y lugar en que efectuaron su estudio. Solo recolectaron datos una vez. Posteriormente planearon una investigación descriptiva más profunda sobre la base proporcionada, encontrando que empresas eran las que contrataban a estos individuos con capacidades distintas. O sea, recolectar la información en un momento determinado. Transversal descriptivo. Recordemos que estos estudios buscan indagar el nivel o estado de una o más variables en una población. En este caso, en un tiempo único. Por ejemplo, las famosas encuestas nacionales de opinión sobre las tendencias de los votantes durante periodos electorales. Por ejemplo, las elecciones acá en el Perú siempre se realizan los domingos. Entonces, finalizando las votaciones, se da el llamado boca de urna. Este boca de urna se obtiene a través de las encuestas realizadas a los votantes a la hora de salir de sus centros de votación. Entonces, ellos nos pueden decir por qué candidato han votado, ¿no? o por quién no votaron. Entonces, estos van acumulando estos datos para dar un resultado final terminada la elección. ¿En qué momento se dio? En un momento determinado, en este caso el día domingo de la elección. Una investigación para evaluar los niveles de satisfacción de los pacientes de un hospital y sus familiares respecto al servicio que reciben en un periodo concreto. Imaginemos a un paciente que estuvo en tratamiento COVID y estaba internado por 15 días. Terminado todo el tratamiento, la clínica le hace una encuesta tanto al paciente como a los familiares para poder determinar cuál fue o qué tipo de atención recibieron. Si fue bueno, regular o malo, ¿no? Y así ellos poder realizar una mejora en esta clínica para el bien de los clientes. Tenemos el transversal, correlacional o causal. Estos diseños son útiles para establecer relaciones entre dos o más variables o categorías. En un momento determinado también, a veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto. Veamos un ejemplo. Analizar la relación entre el estrés laboral y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en trabajadores de la industria maquiladora del vestido, por Arriaga. A ver, para que exista una correlación ya sabemos que mínimo este proyecto de investigación tiene que tener dos variables, dos o más variables. ¿Sí? Entonces, en este primer ejemplo vemos la primera variable, que es el estrés laboral, y la otra, el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Veamos otro ejemplo, la calidad de vida en el trabajo y comportamiento organizacional. Acá también podemos observar dos variables. Una de ellas es calidad de vida en el trabajo y la otra, el comportamiento organizacional. Los estudios también se pueden dar en un tiempo determinado.
Ahora veamos los diseños longitudinales. Los diseños longitudinales se dividen en tres clases genéricas: los diseños de tendencia, diseños de análisis de evolución de grupo y diseños de panel, así como se indicó en el esquema anterior, el anterior que hemos visto. La diferencia entre las tres clases es el tipo de población considerada. En los diseños de tendencia se recolectan datos de una población en que todas las mediciones es la misma, pero las muestras son distintas. En los diseños de evolución de grupos se estudia a una subpoblación o grupo específico que posee una característica en común o se encuentra vinculada por una o más factores, como por ejemplo la edad, la región geográfica, la exposición de un hecho, periodo de inicio de una enfermedad, etc. Las muestras son distintas. Mientras que en los diseños panel los casos son siempre los mismos en las distintas mediciones. Los esquemas de las tres clases de diseño se representan de la siguiente manera en la figura que presentaré a continuación. Muy bien, en la parte superior vemos el diseño longitudinal de tendencia, donde vemos que en el tiempo 1 recolectamos los datos de una población. En el tiempo 2 hacemos lo mismo, recolectamos los datos. En el tiempo 3 hacemos lo mismo y en el tiempo 4 también. Mientras que en los diseños longitudinales de evolución de grupos tenemos muestras distintas, misma subpoblación vinculada por algún criterio. Por ejemplo, tenemos al tiempo 1 la población, recolección de datos de una subpoblación. En el tiempo 2 tenemos a la población y la recolección de datos de una subpoblación. En el tiempo 3 tenemos a la población y la recolección de datos de una subpoblación, y así lo mismo en el tiempo 4. A ver, veamos un ejemplo. Yo recolecto datos de la población, en este caso región Puno. Entonces yo recolecto los datos de una subpoblación de las provincias ubicadas dentro de la región de Puno. En el tiempo 2 tengo como población a Arequipa. Yo recolecto datos de personas de provincias ubicadas dentro de la región Arequipa. En el tiempo 3 yo recolecto información en la población de Tacna, y la subpoblación vienen a ser sus provincias, ¿no?, que están dentro de esta región. Y lo mismo pasa con el tiempo 4. Puedo recolectar información del departamento de Lima dentro de las provincias como subpoblación en este caso. ¿Cuáles son las referencias? Pueden ser la edad, religión, ¿no?, como hemos visto en la parte anterior, que nos hablan sobre un grupo específico que posee una característica en común, ¿no?, que se encuentra vinculada por una o más variables como la edad, región geográfica y exposición de un hecho. En la parte final vemos el diseño panel, que viene a ser una misma muestra o caso. En este caso hablamos de supervivientes. Si yo pongo por ejemplo el COVID-19, supongamos que a Cristian, a Laura y a Sergio les dieron COVID y que se haya creado 3 tipos de vacuna. Por ejemplo, a Cristian le colocaron la vacuna Pfizer, a Laura la Sinopharm y a Sergio la Johnson. Muy bien, en el tiempo 1 los vacunamos a los 3. En el tiempo 2 vemos el efecto que estas vacunas han causado en los pacientes. De repente uno se mejoró, el otro no, y en el otro no hizo efecto la vacuna. En el tiempo 3 podemos ver quiénes se curaron, quiénes no se curaron, ¿no?, y quiénes siguen mal. Y en el tiempo 4 posiblemente uno de ellos fallezca o que los 3 se hayan curado. Entonces yo de esta manera puedo corroborar mi hipótesis a través del diseño panel. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Una vez más te comentamos que tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que otro. El diseño que elijas en tu investigación depende más bien del problema que quieras resolver y del contexto del estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias que es necesario resaltar. El control de las variables es más riguroso en los experimentos que en los diseños cuasi experimentales,
y a su vez estas dos clases de estudios logran mayor control que los diseños no experimentales. Pero esto no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que, una posee mayor control, en este caso que las no experimentales. Bueno, espero que esta información les sirva de mucha ayuda. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.